Bueno, ¿qué decir? El tema uno lo sobrepasa, ¿cierto? Absolutamente, ¿no? Por de pronto, yo diría, la pregunta por el sentido nos deja pasmado, así de estupefacto, porque abierto, ¿no? ¿Ya? Y entonces sucede justamente con la pregunta por el sentido, ¿no? Que claro, nos asumimos como buscadores del sentido y un poco como decía recién Miguel al final, claro, nos topamos con un muro, ¿no? Es decir, esa pregunta nos lleva directamente al misterio, ¿no? Al misterio, al enigma de todo lo que hay, ¿no? Y que por supuesto que nos incluye también a nosotros mismos, es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Por qué estoy consciente de lo que sucede? ¿No? ¿Por qué sucede lo que sucede? Incluso, ¿no? Todas esas preguntas quedan latiendo. Entonces, lo primero es que el sentido se decanta en fuentes, que lo dispensan, fuentes dispensadoras de sentido. Entonces hay unos grandes referentes que, claro, llamo fuentes referenciales, ¿no? El amor, ¿no? El poder, el trabajo, el saber, el juego, ¿no? Incluso la muerte. La muerte juega un papel bien especial, porque, bueno, de acuerdo no solamente a las religiones, sino de acuerdo con Sócrates, de acuerdo a Schopenhauer, de acuerdo a Heidegger, ¿no es cierto? Como diría Heidegger, sein zum Tode, somos a la muerte, ¿no? Entonces, en función del morir, de esa posibilidad que hacemos todo lo que hacemos. Hoy en fin, que fuera, igual que Heidegger, también discípulo de Husserl, del padre de la fenomenología, va a decir, bueno, cada uno tiene un plazo, ¿no? Y ese plazo, por suerte, que cae sobre él el velo de la ignorancia, no sabemos. Y en ese plazo, se abre el talón, nacimos, ya hay una serie de figuras que hacemos en la vida y toda la mano, ¿no? Y después, bueno, cae el telón y se escucha el vals de los adioses. ¿Ya? Entonces, por eso es que, claro, la muerte tiene como el doble carácter, digamos, de que de una manera organizamos nuestras vidas en función de ellas, el memento mori que atraviesa toda la historia de la filosofía, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene esa otra característica de desbarajuste, ¿no? De hecho, Heidegger va a decir das Nichts, ¿no? Es decir, la nada, ¿no? La muerte es el cofre de la nada, ¿no? Das Schein des Nichts, ¿no? La muerte es el cofre de la nada, porque efectivamente, independientemente de creencias, en fin, ¿no? Religiones y demás, bueno, por lo menos tiene que ver con la modernidad y con la apertura propia de la modernidad, ¿no? ¿Cierto? Desde Descartes y cuando no, antes todavía para acá, ¿no? Bueno, la apertura ha sido como cada vez mayor, entonces estamos mucho más dispuestos a asumir algo así como que después de la muerte no hay nada. Entonces, claro, la muerte, por ejemplo, tiene ese doble carácter. Y luego, claro, vienen otras fuentes programáticas a partir de las cuales proyectamos el mundo. Y que van desde el arte hasta la técnica, la economía, el derecho, la política, la moral, ¿no? Y hasta la propia filosofía, digamos, ¿no? Es también una de esas fuentes programáticas a partir de las cuales proyectamos el mundo a diario, en todo momento, ¿no? Y entre esas fuentes programáticas hay un enfrentamiento interprogramático porque no se entienden bien de repente la moral con la política, la política con la economía, la economía con la religión, etc. Y un enfrentamiento que también es intraprogramático, porque en el interior, qué sé yo, de la religión obviamente hay muchos credos que se enfrentan, las guerras religiosas, con la política lo mismo, etc. ¿no? Entonces, la proyección del mundo es algo que está en esta ebullición, ¿no? Y cada uno, ¿no? pretende aceptar con el sentido, ¿no? ¿Cierto? Dentro de esas fuentes programáticas, ¿no? De dar con el sentido, ¿no? Y claro, luego hay unas fuentes que son más bien ya individuales, porque estas primeras son colectivas, ¿no?
Entonces, claro, fuentes que son individuales como las que más buscamos, las fuentes persistentes, lo que más anhelamos, que tiene que ver con lo que hacemos, el trabajo, familia, matrimonio, en fin. Pero al mismo tiempo las fuentes persistentes no nos pueden delimitar demasiado. Entonces, con respecto a esas fuentes persistentes, de pronto entramos en crisis, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se renueva el sentido? Con fuentes vocacionales. Fuentes vocacionales en el sentido, ¿no? Pero todo esto se conjuga al mismo tiempo con lo que, bueno, a la altura de este libro, porque Susana recordaba que había el libro anterior, ya, sobre el mismo tema. Entonces, claro, una de las novedades del libro, digamos, es que a eso lo llamo la trama del sentido, que tiene su nudo. ¿Y cómo comienza el sentido en su dimensión existencial? Con el vínculo afectivo, anímico, lúdico, intelectual, cognitivo, de la más diversa índole que tengo con algo o con alguien. Sin vínculo no hay sentido. Cuando no hay vínculo, comienza simplemente a perderse el sentido, ¿no? Y al vínculo le sigue el cobijo, porque entonces yo estoy cobijado con eso. Y al cobijo le sigue la atadura, porque el cobijo es la suerte de amparo, de protección, y aunque sea con respecto al libro que estoy leyendo, el cobijo, me siento cobijado con ese libro, me acompaña, incluso salgo caminando por las calles, y se trata de un pochero por los potreros, lo que fuera con el libro, cómo nos hemos ido formando nuestras personalidades, que increíble, con nuestro yo y demás, con el libro, ¿cierto? ¿No? Que han marcado, son hitos en nuestra vida, ¿ya? Pero como sea, el cobijo genera atadura, ¿ya? Y la atadura significa límite, y el límite puede ser, digamos, no, claro, trabajo, puede ser el matrimonio, puede ser la pareja, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por eso es que hay crisis de sentido. Entonces desatamos. Y cuando desatamos, hay crisis, hay probablemente terminamos donde ya sea el doctor Otto aquí presente o Ramón Florenzano, no dos presentes. Claro, ¿por qué? Porque hemos entrado entonces en una crisis de sentido. Y entonces, lo que sigue cuando hay, por decirlo así, como un cautiverio feliz respecto de la atadura, que sería como lo que esperamos, que sea un cautiverio feliz, claro, implica límites, pero es mi casa, es mi familia, no sé, es la amistad que tengo con Miguel, con Susana, y con tanto que están aquí presentes, que me emociona mucho que estén y agradezco tanto, ¿no? Luz Altamirano, entre tantas personas. Por allá al fondo veo a Miguel Orellana, en fin, ¿no? Bueno, me emociona mucho toda esta presencia. Entonces, por supuesto, hay esos cautiverios que son felices, por llamarlo de alguna forma, de acuerdo a lo que dice el cronista, el cautiverio feliz. Y entonces reiteramos. Y la reiteración es muy importante, porque la reiteración permite que de fuentes vocacionales de pronto se constituyan fuentes persistentes, porque esas sí que son el tronco del sentido. Y como son el tronco del sentido, la última etapa, digamos, ¿no? Esta trama del sentido el sostén. El sentido nos sostiene la existencia. O sea, como buscadores en el sentido, la única forma que hay de sostenernos, ¿no? Es el sentido, ¿ya? Pero ¿qué ocurre, digamos, ¿no? Con ese sostén, si bien lo analizamos, ¿no? Tiene que ver con el estar parado, ¿no? A mí, no sé, pues escribiendo este libro, qué sé yo, me ha dado mucho que pensar lo que significa estar parado, o sea, me pongo erecto, se pone cuenta, digamos, ¿no? Y estar bien parado en la vida, como que todos perseguimos bien parados, o sea, el sentido te sostiene, ¿no? Y hay algo que se expresa hasta físicamente, ¿no? Que estar de pie en este mundo, y para decirlo así, con los estoicos de cara a la adversidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Y pudiendo asumir todo ello, digamos, ¿no? Estoicamente, ¿no? De manera imperturbable y que nada te derribe. Ese Marco Aurelio, que nada te derribe. Bueno, dice Marco Aurelio, ser como un promontorio contra el cual se estrellan las olas.
O sea, vivir de esa manera, fíjense ustedes qué expresión más maravillosa del sostén. Ser como un promontorio marcureño, el filósofo, el emperador romano, ¿cierto? Contra el cual se estrellan las olas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como buscadores de sentido, estamos siempre en la posibilidad de perderlo. Porque lo ganamos en alguna de estas fuentes, que puede ser el amor, pero lo estamos perdiendo en el trabajo. Lo estamos ganando, digamos, no en relación al saber, ¿no? Pero lo estamos perdiendo en relación a la amistad, que también es otra fuente referencial. Entonces, yo le doy plena acogida al sinsentido. Es cierto que el sinsentido, digamos, no puede llevar también al suicidio. Pero fíjense ustedes que hay ahí un caso límite, yo me atrevería a decir con todo el respeto que merece un suicida, ¿no? Que incluso el acto autoejecutorio que está realizando lo hace porque para él tiene un sentido. Entonces, nadie escapa, digamos, ¿no? a esta búsqueda de sentido, ni siquiera el suicidio, ¿no? Pero el sinsentido, aparte, digamos, ¿no? de que lo estamos siempre viviendo en relación a una conversación, por ejemplo, que está perdiendo sentido porque se está alargando demasiado, y a lo mejor yo me puse latero, o quien conversa conmigo se puso latero, en fin, bueno, o lo que fuere, ¿no? O sea, son sinsentidos, o si ustedes quieren, ahí se puede distinguir entre no sentidos, y de hecho también se baraja esa distinción. Esto como que ahora ya no tiene sentido y no necesariamente sin sentido. Se hace también esa distinción que es bien sutil y es bien importante, ¿no? Entonces, plena acogida al sinsentido, ¿no? ¿Ya? Es más, lo que de fondo planteo es, respecto del sentido, que existimos en un trasfondo. Y lo que llamo trasfondo es la perpetua doble posibilidad de que algo o alguien tenga sentido o no lo tenga, ¿no? Porque, ¿qué ocurre, digamos, cuando deja de tenerlo? Bueno, cuando se pierde el cobijo, cuando se llega a perder incluso el vínculo con aquello, cuando, digamos, entro a desatar, en fin, se pierde el sentido, ¿no? Y entonces, claro, enseguida viene como algo nuevo. Ahora, concluyo para no extenderme más y muy contento que venga a continuación mi hija Carolina con su presentación, ¿no? Eso me emociona mucho y es algo por lo cual estoy infinitamente agradecido. ¿Qué ocurre, digamos, ¿no? con este trasfondo, ¿no? Bueno, es algo que uno podría suponer, ¿no? Que como que te desarma, o sea, ¿cómo es eso que haya siempre esta doble posibilidad en todo momento, ¿no? Claro, es que es una doble posibilidad, ¿no? Porque efectivamente lo que hay respecto del sentido es también dotación. Entonces, claro, de un lado el sentido se dona y se dona a través de estas fuentes referenciales, especialmente el amor, por sobre todo, y qué sé yo, ¿no? Pero enseguida, a partir de eso que se dona, tú comienzas a dotar sentido. Entonces, cuando tú pierdes toda dotación y no se te está donando nada más sencillo, entonces, claro, experimentas el sinsentido más real. Y para terminar, respecto a la pregunta específica de Aníbal en torno a la fe, bueno, la fe juega un papel respecto al sentido que es absolutamente inconmensurable, porque efectivamente a Dios lo podemos representar de muchas formas, como creador, como fundamento, como verdad, como el bien, como persona, como padre, como juez, ¿no? Y tiene efectivamente una fuerza impresionante, digamos, ¿no? Con todos estos aspectos divinos, ¿no? Pero al mismo tiempo es el supremo donante de sentido. Entonces imagínense ustedes la fe. La fe apela a la posibilidad de una comunicación con el supremo donante de sentido, ¿no? Y entonces, claro, hay una historia también que ha sido significativamente una historia de religiones y de religiones
mueven millones de almas y por donde miremos, desde las culturas ancestrales para acá, o sea, vaya el papel que juegan religiones en la historia es absolutamente increíble. Yo diría que en definitiva es por eso. Es por eso. Entonces, ahí viene un punto que también lo aborda en el capítulo que se trata, digamos, ¿no?, de cómo hay tres instancias que apelan a tener una certeza, y cuando no una certeza absoluta, en buen sentido. El que dicen la conciencia divina, ¿ya?, porque de acuerdo a las más distintas representaciones que encontramos en la filosofía, por ejemplo, Sócrates, que el daimon que le habla y que le dice lo que no debe hacer, y ustedes, miembros de la asamblea, aquí la apología, ¿cierto?, ¿ya?, ya que me están juzgando y en vista de que el daimon hoy en la mañana, al salir de madrugada de mi casa para ser juzgado por ustedes, 500 jueces, no me habló, digamos, no, entonces yo acepto el fallo, ¿no? Entonces la dimensión, digamos, ¿no?, trágica, digamos, ¿no?, de Sócrates. Y fíjense ustedes, en buenas cuentas, de la razón. Es un punto muy interesante. Bueno, pero ¿qué duda cabe, digamos, ¿no?, el que dicen, ¿no? Por ejemplo, esta conciencia ética en Tomás de Aquino va a ser una vox dei, una voz divina, porque la sintéresis, ¿no?, y la sintéresis que te habla, digamos, ¿no?, la conciencia tiene que interpretarlo y tu libre arbitrio en el que decide, por eso que te puede equivocar tanto. Y después hasta un Kant, que aunque represente la conciencia ética que dicen como un tribunal, el jefe del tribunal, el juez, sigue siendo como si fuera Dios, porque esa es como la cautela que tiene Kant. No decir que es realmente Dios, sino que es un supuesto racional. Porque Kant dice muy claramente, tú necesitas de un poder absoluto en ti. Porque si no, lo que no agrega que se corrige, digamos, ¿no?, te extravía, te pierde. Entonces, ¿qué dicen, no? Apelación a una certeza absoluta. La intuición lo mismo. Y yo tengo, bueno, una concepción de la filosofía que a lo mejor no es muy compartida, a pesar de que veo bastante proximidad en esto, digamos, a Scheler, y veo también a Jaspers, ¿no? La intuición como una captación inmediata de lo esencial. ¿Y cuál es la concepción que yo tengo de la filosofía? Que la filosofía es ante todo intuición. Y que lo que sigue después de ciertas intuiciones esenciales y todo lo demás viene, bueno, todo un desenvolvimiento, pero lo primordial es la intuición. Bueno, ¿no? Y entonces también ahí hay esta pretensión. Y que son pretensiones que son complicadas, son igual controvertidas. Yo no las doy por sentadas, ¿no? Se trata de traerlas al tapete de la discusión. Y la tercera es la fe, ¿no? Bueno, gracias. Tengo dos opciones para empezar. Una como un poco más disruptiva, digamos, como que con la atmósfera. Y otra, claro, que podría ser como una suerte de corta, ¿no? O sea, como que nos mantenemos aquí, pero al revés, ¿no? Y después subimos a la disruptiva y volvemos a bajar. Bien. Voy a empezar. Igual voy a tratar de mantenerme dentro del contexto, ¿no? Aunque si bien me siento total y absolutamente fuera de contexto, tratando de quedarme apegada por lo menos al título del libro. Las voces del sentido y desde la espesura del yo. Entonces, en general yo tengo muchas canciones que abordan, digamos, como que discursos internos, que yo voy así como que dándome cuenta que existen en mi interior y que representan o que son, digamos, como que parlamentados por ciertos personajes, ¿no?, que tienen así como todo su discurso. Entonces, en esta primera canción vamos a empezar con un discurso que para este personaje tiene mucho sentido y tal vez para ustedes pueda tener nada de sentido,
Y hacia el final de la canción se devela el verdadero sentido que estaba detrás de todo aquello que estaba comunicando este personaje. Bien. Solo me preocupa si la leche de avena engorda tanto como la avena misma sin cocinarla y sin colar. Solo me preocupa Si exfoliarme las piernas muy seguido con productos caseros y naturales podría hacerme si estos sueños raros son sin pesadilla, son culpa de las gotas de tripófano que empecé a tomar. Porque el otro día leí un reportaje que decía que el tripófano aumenta la endorfina de un modo inusual. Me quieren dañar, me quieren perjudicar. Hay que tener cuidado con todos los productos del mercado. Los químicos producen alteraciones que puedes infartar. Estas ojeras que tengo son culpa de las gotas de manzanilla. Producen taquicardia por las mañanas. Los voy a demandar. Me quieren dañar, me quieren perjudicar. Me quieren dañar, me quieren perjudicar. Me están vigilando y mi psicólogo está confabulado. Solo me preocupa. Solo me preocupa. Solo me preocupa. Solo me preocupa no conseguir marido, morir vieja y sola, sumida en la miseria, morirme de pena en una noche de Santa Ana. Bueno, asimismo, como lo plantea el libro, no, aquí estamos siempre a cada momento en proceso de ganar sentido en ciertos aspectos y en otros perderlo. Entonces, estamos siempre porque yo me di partes del libro. Bueno, podemos también estar como muy convencidos por estos discursos interiores, como también podemos renunciar a ellos, ¿no? Y de pronto tal vez descubrir que esos discursos, si bien están dentro de nosotros, pero no son necesariamente yo. Yo no sé si eso decía en el libro, pero eso es lo que yo pienso, por lo menos. Bueno, esta canción es más tranquila y me da más pudor cantarla.
Voy a decir esto muy tranquilamente. Tienes derecho a ser feliz. Debes observar a esas voces que te hablan. En un siempre gris. ¿Por qué? Siempre fui la rara. ¿Por qué? No puedo. Bien, y ahora viene la parte que requiere de anteojos. Bueno, efectivamente, no sé si dijo eso mi papá, pero tomé el libro de mi papá. Yo siempre cuando leo, así como los libros, y voy como que en la página completa, entonces yo me digo, pucha, esto que yo creo que ya entendí y que este señor se sigue explayando, entonces yo no sé si yo soy
tonta, que no entiendo que hay que desarrollarlo más, o si acaso. Habían palabras de más, como, bueno, como hija de filósofo, son el tipo de cosas de las que se pueden adolecer. Tomé el Arabesque número 1 de Debussy, y todo lo que voy a decir ahora lo pensé después, no lo pensé antes. Pero tomé el Arabesque número 1 de Debussy como base para, no sé si decir musicalizar, pero para relatar ciertas partes que he escogido del libro. Voces del sentido, desde la espesura del yo, esa razón por la que estamos acá. Y luego caí en cuenta que, bueno, Debussy es impresionista. Y a mí me quedó muy grabado cuando en una clase de análisis, un maestro muy querido, Sigilo Vila, habló como acerca de la forma nueva que aparece en el impresionismo. Porque, por ejemplo, para contrarrestarlo con el clasicismo, donde la forma es como muy clara, ¿no? Tenemos la exposición, este es el tema principal, y este va a ser el contratema, y estas van a ser las cosas de las que vamos a hablar, y luego en el desarrollo son estos los temas, los motivos, los que vamos a desarrollar, así como con una estructura muy clara. Y luego, en el impresionismo, sin embargo, tenemos una forma abierta. Entonces, la frase que a mí se me quedó como muy imprendada fue como que, y en realidad esta es la forma que se parece mucho más a la vida, porque podemos iniciar con un cierto motivo y podemos creer que ese motivo va a ser el motivo principal durante toda esta pieza, y sin embargo después no. Entonces él decía, claro, porque en el transcurso de la vida de pronto uno conoce a una persona y luego de muchos años nos damos cuenta que en realidad esa persona pasó a ser nuestro mejor amigo, y es como representa mucho más este devenir de la vida que nos puede tener imbuidos en este sentido, en este sinsentido y en este trasfondo. Entonces descubrí que fue una muy buena casualidad que empezara que me propusiera este Arabesque número 1. Asumo aquí y en lo que sigue la concepción del ser humano como buscador de sentido, considerando que en todo lo que hacemos pensamos, sentimos, recordamos, imaginamos, queremos, amamos, pensamos, incluso hasta cuando soñamos, estamos buscándolo. Pareciera pues que en esto no hay tregua, ni siquiera cuando dormimos. Justamente si nos acordamos de algún sueño de la noche anterior, ya comenzamos de inmediato a preguntarnos qué sentido tiene lo que soñé, y sobre todo por lo que esconde las proyecciones simbólicas de un sueño. Que nos toca vivir.
ganar sentido en ciertos aspectos y en otros perderlo. Esta manera de ver las cosas significa no solo un acercamiento, sino una acogida al sinsentido. En cada fuente dispensadora de sentido vivenciamos tanto ganancia como pérdida de sentido. Estamos a diario teniéndonos las que enfrentar con la pesadumbre que suele acompañar a la vivencia del sinsentido, frecuentemente dolorosa y en extremos desquiciadora. El sentido es inmanente, el sentido es trascendente, el sentido se presenta como trascendencia inmanente, que el sentido está abierto, es abismal y un enigma indescifrable, que no hay sentido y por lo tanto un sinsentido o absurdo. Cuando hablamos del trasfondo, nos referimos a la doble posibilidad del sentido y el sinsentido. Esto se aplica incluso al supuesto de la muerte, que pudiera acabar en simplemente nada. Aún así, si la muerte no es nada más que eso, de esto no sigue que la existencia humana no tenga sentido. La vida y la existencia pueden seguir siendo plenas de sentido, porque se continúan unas en otras, y que por lo tanto se retiró un individuo de la especie para que llegue otro. Pues bien, podríamos decir entonces, y no para cerrar el tema, sino para continuar abriéndolo, que desde el pasado siglo estamos asumiendo que existimos en el trasfondo.